Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Daniel. Daniel capítulo 3, versículo 25. Dice la palabra de Dios, y él dijo, he aquí veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia de su Espíritu Santo. Padre, gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias, oh Dios, por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos siguen. Gracias, Padre Santo, por la bendición de reunirnos para estudiar su palabra. En esta hora, querido Padre, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Prepárenos, Señor, para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Se lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguimos trabajando con la serie Jesús en mi casa y estamos trabajando con Daniel. ¿Quién fue Daniel? Fue uno de los temas que vimos. ¿Qué representa la piedra en el capítulo 2? Representa a Jesús y su segunda venida. Hoy tenemos que trabajar con el capítulo número 3, donde aparece exactamente el versículo de memoria, el versículo que usamos frecuentemente. Hijo de los dioses, en arameo, Bar Elahim, en hebreo, Bar Elohim, el hijo de Elohim. Necesitamos entonces estudiar 2 cosas. Número 1, Bar Elohim, y número 2, hijo. ¿Qué significa hijo? ¿Qué significa Elohim? ¿Quiénes utilizan ese nombre de Elohim y cuál es el valor de la palabra hijo en el Señor Jesucristo? Trabajemos primero con el nombre Elohim. Cuando usted lee la Biblia, descubre que en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1, todo comienza con ese nombre. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Hay un libro que escribimos que se llama El Espíritu en la Vida Familiar. Usted puede ir a la página lavozdelconsolador.org y copiar el libro. Está en PDF, en PDF. O si usted no quiere leer, puede ir también a la página, al canal en YouTube que se llama La Voz del Consolador Oficial y buscar la serie con el mismo título, El Espíritu en la Vida Familiar, y entonces puede ver los temas en video, puede oírlo en audio. Y ahí puede hacer las 2 cosas para conocer un poco más el valor y el significado de este nombre Elohim, que nos habla de la capacidad que tiene Dios de crear, la capacidad que tiene Dios de sostener y sustentar toda la creación. En Génesis 1.1, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Pero cuando nosotros vamos a Daniel capítulo 3, que es donde tenemos que trabajar, veamos algunos aspectos interesantes de la aparición del Señor Jesús en el horno de fuego, junto con aquellos 3 jóvenes hebreos. Cuando leemos Daniel capítulo 3, versículo 17, mire usted lo que dice Daniel capítulo 3, versículo 17. Aquellos jóvenes que fueron interpelados para que adoraran la imagen que Nabucodonosor había hecho, se prometieron a sí mismos serle fieles a Dios y enfrentaron a Nabucodonosor. Los acusadores habían dicho que ellos no se inclinaban, no se postraban delante de la estatua de oro que Nabucodonosor había levantado. Y aquellos muchachos firmemente se mantuvieron de parte de la justicia, de parte de Jehová. Dice el versículo 17, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará.
Y es interesante la valentía, el valor, el arrojo de estos muchachos, cuando dice el versículo 18, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. En otras palabras, nos colocamos de parte de Jehová, nos ponemos en las manos de Dios. Si nos libra, amén. Si no nos libra, amén también. Estamos decididamente de parte de Jehová, declarada y abiertamente enfocados en Jehová. Y ni siquiera la muerte nos quitará de esta decisión. Y ahora entonces leemos el versículo número 23 hasta el 25. Se mantuvieron firmes. La Biblia dice que Nabucodonosor dio la orden que el horno se calentara 7 veces más. Bueno, la idea de 7 veces más significa lo más que se podía calentar el horno. Y cuando todo aquello ocurrió, entonces vino la orden del rey en contra de estos muchachos. Dice el versículo 23. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Fueron tomados y fueron lanzados en el horno de fuego. Versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a sus consejeros: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y ahora viene la interesante declaración. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y añade: y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Cuando usted ve todo el relato, aquellos que echaron a los jóvenes al horno de fuego murieron por el resplandor. Y ahora estos 3 jóvenes caen dentro del horno y no se queman. Y no solo eso, sino que aparece este extraño personaje que Nabucodonosor identifica como hijo de los dioses, Bar Elohim en arameo, Bar Elohim en hebreo. Y ahí comienza nuestro trabajo en esta hora. Necesitamos conocer quién es este hijo de Dios, quién es este hijo de Elohim, Bar Elohim, y qué significa hijo de Dios. Y es hermoso el estudio que tenemos por delante. Comencemos primero con la palabra Elohim. Elohim es un nombre plural, y decíamos hace un momentito, que nos habla de la capacidad que tiene Dios de crear, de sustentar, de sostener, de traer a la existencia. Y mire cómo se repite el nombre Elohim en algunos lugares, en el Nuevo Testamento y en todo el Antiguo Testamento, pero necesitamos tiempo porque eso es muy extenso. Génesis capítulo 1, versículo 26 y versículo 27, mire cómo y en qué tenor aparece Elohim. Es interesante este nombre, me apasiona este nombre, por eso le estoy recomendando que copie el libro El Espíritu en la Vida Familiar, que está en la página lavozdelconsolador.org, o que vaya a la página en YouTube, La Voz del Consolador Oficial, y escuche y vea la serie para que tenga más información acerca de Elohim. Génesis capítulo 1, versículo 26 y versículo 27. Recuerde que en el versículo 1 dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Ahora en el versículo 26 dice la Biblia: entonces dijo Elohim, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señore en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Fíjese usted que la expresión aparece en un plural majestático y solidario. Entonces dijo Elohim, hagamos nuestra imagen, nuestra semejanza.
Está claro que hay más de una persona presente en este nombre, un nombre plural. Dice el versículo 27, y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Elohim creando todo, luego creando a Adán y Eva. Seguimos leyendo en la palabra de Dios y encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículos 33 y 34. Mire qué interesante, aparece otra vez este nombre Elohim y aparece una y otra y otra y otra vez. Pero estamos tomando solamente algunas muestras. Capítulo 4, versículo 33-34 de Deuteronomio. El conocimiento de Dios es la clave de la existencia humana. El conocimiento de Dios es la razón de ser de la existencia en este planeta. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y al final morimos, y todo el propósito básico central de nuestra vida es conocer a Dios. Conocer a Dios es la razón de ser. Por eso Jeremías 9, 23, 24 dice, alábese en esto el que se hubiere de alabar en conocerme y entenderme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y el 23 dice, no se alabe el hombre en su sabiduría, ni se alabe el hombre en su valentía, ni se alabe el hombre en sus conocimientos. No se alabe el hombre en esas cosas, alabes en conocer a Dios. Dice el capítulo 4, versículo 33 y 34, ¿ha oído pueblo alguno la voz de Elohim? Hablando de en medio del fuego, como tú la has oído, sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores, como todo lo que han con vosotros, Jehová, vuestro Dios en Egipto, ante tus ojos? En otras palabras, tú estás tratando con el gobierno divino, estás tratando con Elohim, que se ha manifestado, se ha dado a conocer. Inclusive, tú escuchaste la voz de Dios, escuchaste su voz. No es un asunto de algo que te contaron, tú lo viviste, lo experimentaste, viste la manifestación de su presencia. Dios, el gobierno divino interesado en los seres humanos. Por eso, ahora necesitamos entender este nombre plural, quiénes son los que son parte de ese Elohim, de ese gobierno divino. ¿Quiénes son los que llevan ese nombre Elohim? ¿Quiénes son estos personajes? Y aquí comienza lo interesante, y vamos a ir un poquito rápido para poder cubrir todo lo que tenemos que cubrir. Recuerde que la Biblia es su sola intérprete, la Biblia se explica ella misma. Recuerde que usamos el método bíblico gramático descriptivo. Recuerde que toda predicación tiene que ser bíblica, cristocéntrica y contemporánea. No es lo que piense u opine el predicador, no, es lo que dice Dios. No es lo que los hombres dicen de Dios, no, es lo que Dios dice a los hombres. El punto de partida es Dios, el proceso y desarrollo es Dios y el final es Dios. Todo parte y termina con Dios. De allí la importancia de ver qué dice Dios, qué es lo que el Señor explica, qué es lo que expresa en su palabra. Tres cosas: lo que la Biblia dice, lo que quiere decir y cómo enseñar lo que quiere decir. El método divino, la palabra de Dios, Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, porque no les ha amanecido. El método de Jesús, escrito está. ¿Cómo lees en la palabra de Dios? Hemos dicho una y otra vez que Jesús se sometió a la autoridad de la palabra. Jesús vivió conforme a la palabra de Dios. Y es lo que necesitamos hoy día, levantar la palabra de Dios. No nuestros criterios, la palabra de Dios. No nuestro parecer, la palabra de Dios. No nuestros argumentos, la palabra de Dios. De allí la importancia de identificar en la palabra de Dios, número uno, quién es, Génesis 1:2, quién es Ruach Elohim. Génesis capítulo 2, quién es Yahvé o Jehová Elohim.
Y Daniel capítulo 3, versículo 25, ¿quién es Bar Elohim en arameo, que es Bar Elohim en hebreo? ¿Quiénes son estos tres personajes que son los únicos en toda la Biblia que usan ese apellido, Elohim? Vamos a Génesis capítulo 1, versículo número 2. Génesis capítulo 1, versículo 2, e iremos un poquito rápido. Dice el versículo 2, y el Espíritu, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Elohim, Ruach Elohim. Hay otros lugares donde aparece este nombre interesante, Job 33, versículo 4. La evidencia bíblica, Job capítulo 33, versículo 4, mire qué interesante relaciona al Espíritu de Dios con la creación. Job capítulo 33, versículo 4 dice, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Elohim me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Ruach Elohim, presente en la creación del ser humano. Y seguimos buscando en la palabra de Dios y encontramos más evidencias acerca de la presencia de Ruach Elohim. Avancemos para que el tiempo nos pueda favorecer, pero hay tantas citas hermosas. En el libro de Éxodo capítulo 31, versículo 3, estaba lleno de Ruach Elohim. Números capítulo 24, versículo 2. Salmo 51, versículo 11. David dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Alabado sea el nombre de Dios. Ruach Elohim. En un momento volveremos otra vez con Ruach Elohim, que es el Espíritu Santo, para verlo sentado en su trono. Es muy importante esto, conocer el valor y el significado de la palabra Elohim. Recuerde, estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa. Estamos trabajando con el libro de Daniel. Estamos en el capítulo 3, donde aquellos tres jóvenes fueron echados al horno de fuego. Y ahí en el horno de fuego aparece el Señor Jesús, Bar Elohim, o Bar Elohim en arameo. Estamos estudiando el nombre Elohim, luego la palabra Bar, o la palabra hijo, relacionada con el Señor Jesús. En todo el libro de Daniel, usted encuentra que una y otra vez aparece el Señor Jesús. Cuando usted investiga, estudia, profundiza y lo descubre, maravillosa experiencia conocer más de cerca, más profundamente al Señor Jesús. Número 1, Ruach Elohim. Número 2, aparece el nombre Yahweh Elohim. Mire usted cómo lo dice la Biblia en Génesis, capítulo número 2. Aparece una y otra vez, pero estamos tomando solo algunas muestras para dejar por sentado esta declaración bíblica. Génesis, capítulo número 2. Mire qué interesante. Versículo número 4. Dice Génesis, capítulo 2, versículo número 4. Dice la Biblia, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Jehová Dios, Yahvé Dios, Yahweh Dios, o Yahweh Elohim. En el versículo 7 dice la Biblia, entonces Yahweh Elohim, Jehová Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Si usted sigue mirando, el nombre se repite una y otra vez. Se repite en el versículo 8, dice el versículo número 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. En el versículo 9 aparece Jehová Dios otra vez. Y usted sigue encontrando Jehová Dios en el versículo 15, en el 16, el 17, el 18, el 19, el 21, el 22. Jehová Dios, Yahweh Elohim, Yahweh Elohim, Yahweh Elohim. En otras palabras, ¿ya identificaste en Génesis 1, 2 a Ruach Elohim? Sí, pues ven, en el capítulo 2, mira quién aparece aquí, Yahweh Elohim.
parte del equipo Elohim. Los que componen Elohim, el nombre plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando seguimos leyendo la Biblia, entonces llegamos a Bar Elohim o Bar Elakim en arameo. Y ya leímos en el libro de Daniel, en el capítulo número 3, versículo 25, la aparición de este personaje, Bar Elahim. Llama la atención cómo la palabra de Dios nos ayuda a entender y comprender el valor y significado de su contenido. La Biblia por la Biblia. 3 personajes. Nombre Elohim, nombre plural, Ruach Elohim, Yahvé Elohim, Bar Elahim. Muy bien. Ahora, vamos a ver en la misma Biblia cómo estos 3 personajes tienen cada uno su propio trono. Eso es muy importante, muy importante. Número 1, hay un trono donde aparece una persona sentada en el mismo y delante de él están presentes los serafines. La palabra serafines o serafín significa ardiente. Da la impresión que están encendidos, que están prendidos en fuego. Una característica de estos seres superpoderosos es que tienen 6 alas y están delante de este trono. ¿Quién es el personaje que está sentado en ese trono? Un segundo trono que veremos presenta a un ser sentado en su trono, pero delante de él hay querubines. Los querubines tienen 4 alas. Y un tercer trono veremos que es el trono del Señor Jesús. Comencemos con la primera experiencia. Veamos el primero de estos tronos. En Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3. Recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. La Biblia, su sola intérprete, la Biblia explica a la Biblia. Y estamos identificando y conociendo a nuestro Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estamos identificando quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo. Hablamos de Bar, de Ruach Elohim, el Espíritu Santo, Yahweh Elohim, el Padre, y Bar Elohim, el Señor Jesús, el Hijo. Ahora vamos a ver el trono del Padre. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3. Vamos rapidito. Dice Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3, los perfiles del Padre que aparece sentado en su trono. Isaías capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 3. Dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías sigue diciendo: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. 6 alas. Y dice el versículo 3, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Daba gloria a la persona que estaba sentada en el trono. Daban gloria a Dios. Cuando usted sigue buscando en la Biblia, encuentra interesante en el libro mismo de Daniel, en el capítulo número 7, cómo aparece el Padre sentado en su trono. Capítulo 7 de Daniel, versículo 9 y 10. Mire lo que dice el versículo 9 y el versículo 10. Recuerde que la fe bíblica es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Si usted no llena su cabeza con la Biblia, o si usted no sumerge su cabeza en la Biblia, entonces la fe que usted tiene es una fe peligrosa. Podría ser una fe que tienen ciertos personajes que no da ningún tipo de resultado de salvación. En el capítulo 7, versículo 9, versículo 10, dice Daniel: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia.
su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Daniel identifica a este personaje con el pelo blanco y una falda que llenaba todo el lugar. Ponga cuidado. Versículo 10, un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Si usted va al libro de Apocalipsis, se encuentra en el capítulo 4 la misma experiencia. Juan también ve el trono de Dios. Juan ve a Dios sentado en su trono y ve también a los serafines que sirven delante de Dios. Seres de 6 alas. Llama la atención esto porque se identifica claramente con lo que vio Isaías, con lo que vio Daniel. Apocalipsis capítulo 4, el versículo 1 dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y dice Juan, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y Juan sigue describiendo lo que está mirando delante de Dios. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en su cabeza. Y él sigue haciendo una descripción amplia de lo que está mirando. Y entonces sigue diciendo, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. La misma alabanza que estaban rindiendo aquellos en el libro de Isaías capítulo 6. Mire qué interesante que estos seres que aparecen delante de este trono, delante del Padre, son serafines, tienen 6 alas. El trono del Padre. Número 1. Ahora vamos rapidito para ver el trono del Espíritu Santo y finalmente ver el trono del Señor Jesús. Ponga cuidado, recuerde, el método es bíblico, gramático, descriptivo. No es lo que el hombre piensa, opina o dice, es lo que dice la Biblia. Eso fortalece nuestra fe, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Tiene el Padre un trono? El Padre tiene un trono. ¿Solo tiene el Padre trono? No, el Espíritu Santo también tiene su trono. Ezequiel capítulo número 1, mire qué trono distinto al que acabamos de ver. En Ezequiel capítulo 1, el profeta tiene una teofanía, una manifestación de Dios. Lo curioso del libro de Ezequiel es que es una neumatología, un estudio del Espíritu Santo. Desde el capítulo 1 hasta el final, usted descubre el Espíritu Santo hablando y trabajando con Ezequiel. Mire qué cosa linda. Ezequiel capítulo 1, versículos 4 en adelante, usted descubre estos personajes curiosos. Dice el versículo 4, y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, como un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Ponga cuidado a esto de bronce refulgente. Versículo 5, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas.
No tenían 6, solo tenían 4. Cuando usted sigue mirando en el versículo 25 del capítulo 1 hasta el versículo 27, mire lo que vio Ezequiel. Dice el versículo 25, y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Había una plataforma, debajo están los querubines y arriba hay alguien que habla. Dice el versículo 6, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Versículo 27, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Aquella persona que estaba sentada en el trono, encima de esa expansión o plataforma, tenía de la cintura para arriba refulgía como el bronce, de la cintura para abajo fuego. No es aquel personaje que tiene el pelo blanco y que tiene una falda que llena el templo. Esta es una figura completamente distinta a la figura anterior. ¿Quién es este personaje? Capítulo 8, él otra vez vuelve a ver al Espíritu Santo. En toda la Biblia es el único lugar o los únicos 2 lugares donde se ve al Espíritu sentado en su trono. Ezequiel capítulo 8, versículo 1 y 2, dice el versículo 1, en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y dice ahora, y miré, y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor el aspecto del bronce refulgente. Y allí sigue hablando Ezequiel, y al final dice, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra. Ezequiel está viendo el trono del Espíritu Santo. Querubines debajo del mismo que sostienen la plataforma donde está el trono del Espíritu Santo, y el Espíritu sentado en el trono, de la cintura para arriba resplandece como el bronce, de la cintura para abajo fuego. Veamos rápidamente entonces al Señor Jesús. ¿Tiene Jesús su trono también? Claro que sí. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21, donde el mismo Jesús lo dice y lo expresa y hasta hace alusión al trono del Padre. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Esto es maravillosamente interesante porque Jesús deja bien en claro que tiene su propio trono. Capítulo 3, versículo 21. Mire qué cosa linda. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Yo tengo mi propio trono, dice el Señor Jesús. Y cuando usted comienza a investigar y a buscar, descubre cosas interesantes. Él vuelve y repite, mire cómo dice Apocalipsis capítulo 1, capítulo 22, versículo 1 al 3, repite otra vez el trono del Padre, el trono de Jesús. Jesús viene en su trono y el Padre viene en su trono. Pero hay algunos detalles que son sobresalientes y no queremos perder. En 1 de Pedro capítulo 3, versículo 22, mire lo que dice la palabra de Dios. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 22. La Biblia es el manual de la vida del ser humano. La Biblia es la palabra de Dios. Capítulo 3, versículo 22, 1 de Pedro. Dice el verso 22,
quien habiendo subido al cielo, dice Pedro, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Cuando usted sigue buscando en la Biblia, en San Marcos capítulo número 16, versículo 19, nos habla exactamente dónde está ubicado el Señor Jesús. En Hebreos capítulo 1, versículo 13, encuentra esa declaración. En el capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles, encuentra cuando Esteban dice, y veo al Señor sentado a la diestra del Padre. Cristo tiene su trono, el Padre tiene su trono, el Espíritu Santo tiene su trono. Cuando el Señor Jesús venga sentado en el trono, en su trono, entonces aquí viene la declaración que me interesa para terminar esta partecita. Hebreos capítulo 1, cuando tenga tiempo lea los versículos 5 al 8, pero me interesa el versículo 8, que habla claramente y detalladamente Jesús sentado en su trono. Hebreos capítulo 1, versículo 8. ¿Por qué es tan importante esto? Porque siendo Jesús quien es y lo es, tenemos derecho a la salvación en Cristo Jesús, quien es la salvación. Jesucristo es Dios con nosotros, es Emmanuel, como veremos en algún momento en parte de este estudio. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 8, dice la Biblia, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Por tal razón, Bar Elohim o Bar Elahim, el Hijo de Elohim, nos dice que el Señor Jesús es miembro del equipo Elohim, Ru Elohim, Yahweh Elohim y Bar Elohim. Nos dice que el Padre tiene su trono, el Espíritu Santo tiene su trono y Jesús tiene su trono. Y ahora necesitamos aterrizar con el significado y el valor de la palabra hijo. ¿Qué significa que Jesús es hijo de Elohim? ¿Cuándo adquirió ese título de hijo? ¿Y cuál es el valor del título? Cuando usted lee el Salmo capítulo 2, versículo 7, dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Cuando usted lee el capítulo 2 del libro de Salmos, descubre que los reyes, los príncipes y los principales están en contra de Jehová y de su ungido, de Jehová y del Mesías, en contra de Jehová y del Mesías. El Mesías, el ungido, da la declaración. Yo publicaré el decreto. Mi Padre ha dado un decreto. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Hijo por un decreto. El Dios Hijo se somete al Dios Padre. Un decreto de parte de Dios que le da el título de hijo. Y por eso en el capítulo 1, versículo 8 dice, tu trono, oh Dios, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Jesucristo es un ser divino que se hizo hombre. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios se hace hombre. Dios, un ser divino, toma la humanidad, se hace un ser humano. Ahora tenemos una persona, un ser en el universo, que aunque es divino, se hace humano. 100% divino, 100% humano. Ese personaje es Cristo Jesús, quien adopta el título por un decreto de ser llamado Hijo de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, dice, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Imagine usted Dios con nosotros, Dios naciendo de una virgen, el maravilloso misterio de la piedad. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, Dios se hace hombre por amor a usted, por amor a mí. En el capítulo 9, versículo 6 dice, ella dice que llamaría su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un niño nos es dado, un hijo nos es nacido. Dios se hace hombre y adopta el título Hijo, Hijo de Dios. Cuando seguimos leyendo la Biblia, esto se torna apasionante. Hebreos capítulo 1, versículos 5 al 8, ya vimos cómo
se declara y se relata lo que tiene que ver con el Hijo. Veamos el versículo 5 de Hebreos capítulo 1. Dice el versículo 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Si Dios está dando la orden que le adoren todos los ángeles, este personaje llamado Hijo de Dios es un ser divino. Versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Jesucristo, Dios con nosotros. Jesucristo, el Hijo de Dios. Capítulo 4, versículo 14 del libro de Hebreos. Mire qué cosa linda. La Biblia es un manantial. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, y añade, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hijo de Dios es un título que presenta a Cristo Jesús como el ungido, el Mesías, el Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros. No es un ángel, no, es Dios con nosotros. El título ángel de Jehová, como veremos en parte del estudio, es un título que Cristo adopta también y se presenta en el Antiguo Testamento. Cuando seguimos leyendo la Biblia, encontramos tantas cosas hermosas. Lea el capítulo 5, versículo 8, versículo 5, versículo 8, capítulo número 6, versículo 6, y allí tiene más detalles sobre lo que estamos diciendo. Mire el capítulo 6, versículo 6, mire qué cosa linda. Dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio una y otra vez. Aparece la frase Hijo de Dios. Capítulo número 10, versículo número 29. Estamos en Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 29. Hay un par de citas hermosas con las que vamos a terminar. Dice el versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, Hijo de Dios? Y seguimos mirando, encontramos aquí una declaración maravillosa. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Una maravillosa declaración con la que vamos a bajar el tren de aterrizaje. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Jesús, el Hijo de Dios. De manera que el personaje que apareció en el horno de fuego con aquellos 3 jóvenes hebreos es nada más y nada menos que Cristo Jesús. Recuerden Miqueas capítulo 5, versículo 2, donde dice, y sus salidas son desde los días de la eternidad. Recuerde San Juan capítulo 8, versículo 58, que Cristo dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Si no creéis que yo soy, versículo 28, vosotros moriréis en vuestros pecados. Jesús es yo soy. Jesús existe desde siempre. Jesús existe hasta siempre. Por eso tiene autoridad y potestad de que se le adore. Adórenle todos los ángeles. Y cuando vino a la tierra aceptó la adoración de los discípulos que le rindieron. Potestad de perdonar pecados, porque Cristo es Dios con nosotros, Emmanuel. Y aquí viene la cita hermosa con la que quiero hacer el aterrizaje. Primera de Juan, capítulo 5, versículo número 20. Mire qué cosa linda, mire qué declaración más hermosa. Dice el versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es
verdadero. Y añade, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Quién estaba con aquellos 3 jóvenes hebreos? Jesucristo. ¿Quién vino a ese horno de fuego? Jesucristo. ¿Quién se presentó para hablar con ellos? Jesucristo. Luego veremos a ese ángel de Jehová en el foso de los leones con Daniel. Jesucristo presente, Jesucristo con sus hijos. Y me gusta esta declaración del apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 9 versículo 5. Mire qué cosa linda. De quienes son los patriarcas y de los cuales, dice Pablo, según la carne vino Cristo, y añade, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Así como el Señor Jesús estuvo con aquellos 3 jóvenes en el horno de fuego ardiente, estará contigo en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Si tú le crees, él dijo, al que cree todo le es posible. Hoy día se habla de muchas cosas, se auguran desastres y muchas cosas. No deberíamos poner nuestra mente en esos desastres, deberíamos poner nuestra mente y nuestros ojos en Dios. Isaías 45, 22, puestos los, dice, mirad a mí, se salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, miremos al Señor. Cuando las serpientes mordían a la gente y le inyectaban su veneno, el Señor le dio la orden a Moisés, toma un asta y levanta una serpiente de bronce, el que mire se sanará, se salvará. Algunos no creyeron y se murieron. ¿Y quién era ese símbolo? ¿Qué representaba ese símbolo de la serpiente de bronce? El Señor Jesús lo dijo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ya fue levantado. Ahora necesitamos mirarle a Él. No nos distraigamos mirando para otro lado. Pongamos nuestros ojos en Cristo Jesús. Aprendamos de Cristo Jesús. Conozcamos a Cristo Jesús. Profundicemos en la persona de Cristo Jesús. Y pasaremos airosos por todas las pruebas que el enemigo pueda poner, porque estaremos con nuestros ojos fijos en el autor de nuestra salvación, el Señor Cristo Jesús. ¿Estás enfermo? Mira a Jesús. ¿Estás sano? Mira a Jesús. ¿Estás en problema? Mira a Jesús. La clave está en el Señor Jesús. Y no son palabras que estoy diciendo, ya lo he vivido una y otra vez. Y he visto que el resultado es el mismo. Dios es fiel a sus promesas. Dios no miente. Amigo, amiga, ¿quieres hoy, como los 3 jóvenes hebreos, colocarte de parte de Dios aunque se desplomen los cielos? ¿Quieres hoy recibir la presencia de Jesús en tu vida, en tu casa y en todo cuanto haces? ¿Quieres que Jesús te acompañe como aquellos 3 jóvenes que ni el fuego los pudo quemar? Si tú dices sí, levanta la mano conmigo y oremos a Dios. Si tú dices sí, hoy le entrego mi vida a Jesús, levanta tu mano. Si tú dices sí, entiendo ya que mi nombre tiene que estar en el libro de la vida a través del santo bautismo, levanta la mano. La decisión tiene que ser ya para la gloria de Dios. Querido Padre Celestial, gracias por su palabra bendita. Gracias por darnos a Jesús. Gracias por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos. Señor, nos entregamos en su mano santa, aceptamos su palabra bendita, aceptamos, Señor, cada uno de sus principios. Le aceptamos como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro dueño. Queremos que venga a vivir en nuestra casa, en nuestra vida, que el Santo Espíritu more en nosotros. Como usted dijo, Señor Jesús, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como el Padre Celestial dijo, este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ilumine, llene de luz nuestra mente para estar consciente, Dios, que usted está presente. La promesa de mi Padre, el Santo Espíritu ya vino y está con nosotros. Dios, que estemos conscientes de la presencia suya, Padre, de la presencia del Espíritu Santo, de la presencia del Señor Jesús en nuestra vida y la compañía de los ángeles. Nos rendimos a usted, Señor, y aceptamos su voluntad, ahora y siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.
Amén, Jesús.